¿Qué ocurre contigo cuando quedas con la persona más importante de tu vida 15 minutos? La persona más importante de tu vida eres tú. Y cuando quedas esos 15 minutos de forma diaria contigo, la vida cambia. ¿Te ha ocurrido? Pues no lo sé. Por eso vamos a hablar de esto en Respira Universo en Vivo. ¿Te quedas? Bueno, os doy las gracias, bienvenidas, bienvenidos a Respira Universo en Vivo. Es como siempre una maravilla teneros aquí, nos sentimos en familia y muchas caras son conocidas y eso también nos genera esa sensación, ¿no? de estar en el lugar adecuado. Te doy la bienvenida a ti, que estás viendo este programa y ya ves, Respira Universo en Vivo, que lo hacemos con público y hoy vamos a hablar de qué ocurre aquí, en todo tu cuerpo, en todos tus niveles en realidad, cuando empiezas a tomar un hábito, cuando empiezas a crear ese hábito no para otros, sino para ti, para cuidarte, para sentirte, para volver a sentir. Que muchas veces se nos olvida el sentir, porque nos han dicho que eso de sentir no es bueno, ¿no? Cuando empiezas a quedar contigo y empiezas a meditar y empiezas a respirar de forma consciente, empiezas a tomar decisiones diferentes. Empiezas a empezar a vivir la vida, el día a día y el presente, desde un lugar mucho más tuyo. Y no es mejor ni peor, por eso iba a decir un lugar mejor, pero en realidad no, es un lugar tuyo. Y de eso vamos a hablar y no voy a hablar con cualquiera, voy a hablar con una de las personas que lleva más de 15 años ofreciéndonos meditaciones en YouTube, ofreciéndonos, bueno, meditaciones y todo lo demás que hace, de lo que también vamos a hablar, acompañando a cientos y miles de personas en ese camino de aprender a quedarse con uno mismo y luego de saber tomar decisiones en este juego que es la vida. Ismael Abós, bienvenido. Gracias, un placer estar aquí. Bienvenido a Respira Universo en Vivo. Muchas gracias por la invitación. La verdad que ya te había dicho lo de la broma, ¿no? Que también me la hice muchas veces a mí, ¿no? De, oye, ¿me acuesto contigo? Sí. ¿Cuántas personas te han dicho que me acuesto contigo todas las noches? Unas cuantas. Sí, la verdad que es una broma ahí muy, muy típica, ¿no? Al final, de estar ahí al otro lado, del acompañamiento en la meditación, sobre todo en la parte de la noche. Pero bueno, agradecido de poder acompañar ahí. Llevas más de 15 años haciendo meditaciones y cómo luego has ido evolucionando, que eso sí. También me gustaría que... Hoy vamos a hablar de muchos temas porque seguro que a ti y a mí no van a ir saliendo, sí. Pero sí que para las personas que no te conozcan, sí que me gustaría saber cómo empezaste. Porque empezaste siendo un chaval. Sí. Sigues siendo un chaval, también es verdad. Pero empezaste con 20 y pocos años y dijiste, vamos a empezar a hacer algo que en ese momento, además, muy pocas personas hacían en YouTube. Sí, total. Pues sí, empecé en 2009 en el mundo del Reiki. Ahí me conecté un poco con eso. Luego, pues siempre he estado conectado con el mundo de las artes marciales. Entonces, en un retiro que fui a Valencia con un hombre que juntaba el mundo del arte marcial más, digamos, más tradicional, que eso siempre ha sido así, ¿no? Que siempre ha estado conectado un poco con el mundo de la meditación. Pero a través de esa experiencia sentí la primera vez el contacto con la meditación. Y dije, wow, ¿esto qué es, no? Entonces, a raíz de ciertos retos que me puso la vida en esa etapa, pues, digamos como que me vino y empecé a indagar, ¿no? Entonces empecé a hacer práctica conmigo mismo con la meditación, empecé a buscar otros mentores, empecé a ir a eventos, a formarme más en el mundo de la meditación, empecé a ir a templos también budistas
Y bueno, la verdad que me empezó a apasionar porque empecé a ver también cambios en mí, ¿no? Cuando me sentaba conmigo mismo, como tú bien decías antes de empezar, ¿no? La sensación que uno recibe cuando está consigo mismo y empieza a conectar con la respiración y con partes de sí mismo, te abre puertas a conocerte más, ¿no? Y eso me ayudó luego con ciertas etapas retadoras que me fueron viniendo en la vida, ¿no? Pero sí, quizás en esa época éramos 4 en YouTube, pero fue algo como muy orgánico, ¿no? Fue algo instintivo casi. Has comentado 2 veces que has tenido momentos difíciles en tu vida, como tenemos absolutamente todos, porque Sí. si no tenemos esos momentos difíciles, seguramente no sabemos dar el siguiente paso en la evolución y en la transformación continua, Claro. ¿no?, que tenemos. Claro. ¿Tú crees que la meditación o ese momento de empezar a parar tiene que ser porque llegan esos momentos o sería ideal empezar antes? Claro, es que sería ideal empezar antes, porque, claro, socialmente, sobre todo en el mundo occidental o más moderno, como que se enseña, a lo mejor sin querer, no lo sé, pero a desconectarnos. Y quizás se enseña historia, se enseña matemáticas, se enseña el lenguaje, que es estupendo, maravilloso y necesario, pero no se enseña a la persona a conocerse y a pararse, ¿no? Es decir, te dan fácilmente acceso a la tecnología, pero esa tecnología, por ejemplo, te destruye más rápido además si no paras a un momento en tu día a escucharte. Entonces creo que tendría que directamente ser una asignatura en el colegio en el que todos los niños empiecen a conocer realmente la parte de escuchar su propia respiración, por ejemplo, porque eso será pues una herramienta maravillosa que cuando aparezcan los momentos retadores en la vida quizás no sean tan retadores o sean más fáciles de sobrellevar, ¿no? Entonces, por supuesto, antes de que venga un conflicto, una situación complicada, pues si ya te pones a trabajarte y a trabajar con la meditación, por ejemplo, como una herramienta fácil, gratuita y sencilla, entre comillas, pues tendrás un acceso a poder afrontar esos retos de una mejor forma, ¿no? Mira, haciendo análisis yo, desde el punto de vista periodístico, ¿no?, pues para lanzar Lucila, el audio musical que he lanzado, investigué. Y uno de los datos que más potentes me han parecido, y es el que llevé a nota de prensa, es que el último barómetro de juventud en España dice que el 87% de los jóvenes sienten soledad no deseada. Sí. En un momento en el que, estamos hiperconectados. ¿Qué ocurre? Que por esto que dices, que no nos enseñan a respirar y a sentirnos, en el momento que pasa cualquier mínima cosa, como el nivel de frustración es tan bajo, existe la frustración, existe la ansiedad, existen, por desgracia, y esto también son números muy complicados, de un alto número de adolescentes que terminan en intento de suicidio o, por desgracia, Total, sí. acaban en suicidio. Y todo esto realmente tenemos la solución en nuestras manos. Claro, total. Que es parar. Eso es, parar y conocerse, porque cuando los momentos complicados van a llegar, y sobre todo también los momentos de incomprensión, ¿quién soy? Momentos de identidad, además en el proceso, ¿no?, de cuando uno atraviesa sobre todo esas etapas más tempranas de la adolescencia, ahí hay un proceso de, llega esa etapa del ego, donde se forma una identidad y tú necesitas saber quién eres y qué haces aquí. Y muchos chicos de esas edades se encuentran en un vacío y no saben a qué agarrarse. Y eso viene de una falta de autoconocimiento, una falta también de que las personas que ya llevamos un camino por delante, nos corresponde también aportar esa guía para que sepan entenderse. Porque la sensación de no entenderse y sentir soledad es bastante dura. Y si no hay recursos... Es que claro, ante la soledad buscas... Pues también buscas ir a determinados vicios. Claro. Y claro, y en esto déjame poner un paréntesis. Estamos hablando de personas en general, pero si luego rascamos un poquito más y vamos a personas con necesidades mayores, como personas, por ejemplo, neurodivergentes, autistas, TDAH, etcétera, que tienen un mayor nivel de ansiedad Total. y de incomprensión, porque además llevan en las espaldas que 2 de cada 3 sufren bullying en el colegio. Exactamente. Claro, es que estamos haciendo un cóctel molotov Total. alucinante. Alucinante. Eso es.
Entonces efectivamente, necesitamos poner en la palestra, en el día a día, de forma ordinaria, este tipo de herramientas, que se naturalice eso, ¿no? Que no sea un místico, un religioso. Cualquier persona puede ser lo que quiera ser, pero que no haya un estigma sobre la meditación, que es algo que tiene que ser como comer, la meditación y el parar, como tú dices, ¿no? Tiene que estar ahí y que se normalice, se naturalice y que ayude a tantas personas, como dices tú, desde distintos ámbitos en los que, bueno, les ha tocado vivir, pero que puedan tener esas herramientas y se naturalice y se pueda utilizar, ¿no? Todo eso para que la vida sea un poquito más plena y más amable, que también, pues, todo el mundo se merece y nos merecemos estar ahí. Un aplauso por ese estigma, por favor. Y es verdad que ese estigma existe todavía en la sociedad de yo no medito, eso es de frikis, eso es de hierbas, eso es de budistas, eso es de gente que no vive la vida real, ¿no? Total. ¿Cuántos de esos mitos hemos recibido, no? Sí. Mira, yo te voy a presentar a la Juani. La Juani tiene aquí muchas ideas. Y las ideas son las de vosotros. Gracias por responder a las preguntas que vamos poniendo en redes sociales antes de que salga el programa, porque esas ideas están aquí. Vuestros propios comentarios están aquí. Y también, por supuesto, el vuestro. La pregunta de este programa es ¿qué ocurre cuando quedas contigo durante esos 15 minutos al día y cómo ves los resultados en tu forma de vivir, en tu forma de afrontar la vida? ¿Quieres que cojamos algún papelito y veamos a ver cómo han respondido? A ver, esa curiosidad que ya... Venga, que tengo aquí unos pocos. La verdad que en este programa ha habido mucho, ¿eh? Sí, ha habido mucho. Hay un montón de ideas. Aquí hay petróleo, Pero del bueno, ¿eh? Pues mira, Silvina, desde Argentina, qué bonito lo que responde. Dice, no solamente me ayuda a conocerme a mí, también me ha unido a personas que están en mi misma vibración y he creado una comunidad donde sentirme cómoda. Qué necesario, sí. El sentido de pertenencia también. Sí, total, ¿no? total. Saber realmente quién eres y con quién quieres estar y la gente que te suma, ¿no? Es la que realmente con la que te va a hacer crecer. Es importante eso. Ante ese tipo de estigmas de no medites porque eres un raro, Claro. te está la comunidad alrededor y te dice, no, que el que dice que es un raro realmente es un triste. Claro, que al final, ¿qué es lo que es bueno para ti, no? Nada, medita y júntate con los que meditan, no pasa nada, y el que no quiera, pues ya está. Por aquí, por el público, ¿queréis comentar alguna cosita? ¿Alguno de vosotros estáis viviendo esa experiencia? Sabéis que no es nada obligatorio, yo simplemente os lo pregunto para que sepáis que, igual que lo decís aquí con la Juani, también podéis pedir el micro y tenéis siempre la oportunidad. Mira, María Eugenia tiene la mano levantada. A ver, María Eugenia, ¿qué nos quieres contar? Hola, me llamo María Eugenia, he estado hablando antes precisamente con él. Déjate un poquito más el micro, que no te digo bien. Bueno, que la verdad es que nosotros llevamos mucho tiempo haciendo meditación. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la meditación, cuando lo asocias a tu vida, pues de alguna manera te hace necesitarlo como beber agua, igualmente. Entonces, al cabo del día siempre encuentras ese cuarto de hora, ese 20 minutos para realmente conectarte. Y no solamente que te conectas contigo, te conectas también con toda esa vibración de lo que acababas de decir, de ese mundo que realmente trasciende espiritual, que ahí te hace crecer. Entonces, bueno, cuando estaba escuchándole a él, me estaba acordando de nuestro nieto, que tiene 14 años. Y entonces, bueno, yo desde el principio que le he visto a él hoy me estoy emocionada, no sé por qué, lloro y me viene... No sé, algo ahí está moviéndose y me acordaba de mi nieto o de nuestro nieto y entonces cuando él está en casa, como el otro día, entonces nosotros le decimos, ¿quieres meditar? Que nosotros vamos a meditar. Y dice, bueno, Oma, yo os escucho. Y entonces él se va a otra habitación y él nos escucha. Pero es que ya llevamos años haciendo la meditación. Yo creo que ese niño, que es un niño muy especial,
evidentemente ya tiene ese fondo ahí. Y efectivamente es importantísimo lo de la educación a nivel de escuela. O sea, faltan en España, bueno, yo hablo de España porque es donde vivo, esa información realmente que de alguna manera nosotros, como personas que hacemos este tipo de meditaciones y realmente nos ayuda en nuestro día a día, también un poquito más de implicación para que efectivamente llegar y conectar con esa escuela, con esa formación de formadores para que estén ahí con esos niños y con eso desde que son chiquititos, desde los 3 años, que se cierren 10 minutos, que los enseñen a respirar y que los conecten. Desde que sean, ya te digo, desde las guarderías. Eso se debería de fomentar. Un aplauso. Así que gracias, Ismael. Pues sí, la verdad que es muy necesario. Sí. Y bueno, día a día, tú que además has visto la gran evolución que está teniendo incluso la humanidad, ¿no? Yo creo que antes hablar y hacer una meditación en un programa como este hubiese sido impensable. Vamos. Primero porque no lo hubiese visto ni Dios. Total. Entonces la tele directamente no apuesta por ello. Pero segundo porque te hubiesen tachado directamente de cualquier cosa. Una secta o algo. Secta, ¿no? Esa Claro. palabra... Es así. Esta está en una secta. No, esa es, pero es así. Entonces, ahora por suerte, hay muchos, por ejemplo, a mí me gusta mucho Joe Dispenza porque él habla mucho de la desmitificación de la meditación y los cambios que él está produciendo en miles de personas por todo el mundo y midiéndolo desde un ámbito más científico. Es decir, ya no hay cabida para esa mirada del místico sectario que se va a prender fuego en una sala por meditar. No, es que la meditación cambia directamente la estructura de tu cerebro y hace que pasen cosas en tu vida. Es salud. Entonces, por suerte ahora eso ha cambiado, esa evolución, como tú dices, está sucediendo y se está extendiendo y bueno, yo creo que todavía no lo vemos bien, pero va a marcar un pozo positivo a largo plazo en la humanidad y es algo que, bueno, que por lo menos veamos un mundo más amable, como digo, a largo plazo, ¿no? Y eso es con pequeños detalles como estando uno con uno mismo, ¿no? Al final somos un colectivo y es importante. Pero sí es verdad, y en eso yo personalmente incluso veo la diferencia en Respira Universo lleva 1 año. No es que yo lleve aquí toda la vida, yo soy un ejemplo de quitarme la máscara, de decir, me apetece, lo siento, tengo la llamada, cada uno lo ha hecho como la vida le ha puesto, ¿no? Uh-huh. Y yo soy el primero que tenía el primer día antes de grabar decía, Dios mío, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar Claro. de mí? Claro. ¿No? Que eso imagino que también lo has vivido tú durante estos últimos 20 años, ¿no? Total. Sí, sí. Sin embargo, cuando encuentras a las personas adecuadas, se crea una comunidad absolutamente maravillosa de personas que vibramos en amor, ¿no? Claro. Es que ahí ya es cuando te da igual lo que piensan los demás. Total. Y tiene que ser así. O sea, eso es interesante, ¿no? Porque hay una parte en la que si tú quieres realmente vibrar y, mejor dicho, brillar desde tu esencia y hacer lo que realmente has venido a entregar desde tus dones, vas a tener que atravesar esa parte en la que es incómoda y no vas a caer bien a todo el mundo. Y cuanto más brillas y más lejos vayas a llegar en tu cometido y en lo que más te apasiona, sobre todo haciendo cosas que son positivas para la gente, para al menos para la gente que quiera que conecte contigo con eso, pues más hate va a haber, ¿no? Claro. Esta vez proporcional, pero cuando tú lo entiendes, también lo aceptas y llegas más lejos, ¿no? Más lejos en el sentido de estar más feliz contigo porque estás haciendo lo que realmente crees que tienes que hacer, ¿no? Entonces yo he visto muchas veces en YouTube pasa, ¿no? Que te comentan, ¿no? Cosas. Y a mí, sinceramente, muchas veces me hace esta gracia, porque me parece divertido, ¿no? No me ofende, es raro que yo, por ejemplo, me ofenda, y hay gente que es muy burra y te pone en los comentarios, pero te das cuenta de que, bueno, pues has llegado a mucha gente, tienes la suerte y oye, pues agradeces haber llegado a mucha gente en muchos sitios del mundo donde le ayudas a través, en mi caso, con la meditación y otras cosas, pues va a haber alguien que le chirríe lo que le digas, ¿no? Pues es un trabajo, es un proceso, pero tú tienes que seguir ahí, aunque... Si lo sientes y sabes que es el lugar... Claro. Mira, yo dentro del tema de los hates,
además de la parte de Respira Universo, trabajo mucho la comunicación. Es en donde tengo mi talento, ¿no? Y claro, uno de los puntos principales cuando empiezas a identificar tu mensaje y empiezas a sentir quién eres, lo primero que tienes que hacer es identificar qué máscaras te pones para ser consciente, ¿no? Y las tenemos además aquí alrededor. Y una de ellas, que me ha vibrado mucho mientras lo decías, es el tema de la croqueta, ¿no? Porque muchas personas, por no molestar, quieren ser croqueta, que gusten a todo el mundo. Claro, sí. Y claro, cuando te das cuenta dices, ¿pero cuánto tiempo he sido croqueta? Si no tengo por qué serlo, al revés. Total. Ser croqueta está haciendo que no me esté dejando brillar a mí. Eso es. Entonces hay que dejar de querer gustar, ¿no? Tal. Y yo he vivido eso, ¿eh? O sea, yo he sido una croqueta, vamos, bien rebozada ahí, las que gustan. ¿Quién no ha sido croqueta en esta vida? Porque yo también he sido croqueta. Todos hemos sido croqueta, ¿no? Bueno. Y todavía seguramente me queda un poquito ahí de reboce. Pero... Hombre, el reboce yo creo que nos queda a todos, ¿eh? Sí. Queda un poquito de sustancia. Es que eso forma parte ya también de tus propias creencias y por mucho que quieras quitarte el reboce, se queda pegado. Hay marquillas, sí. Total. Pero sí, yo por propia experiencia, ¿no? Porque he estado muchos años efectivamente de caer bien a todo el mundo, no molestar el conflicto y entonces no voy a hacer esto porque si hago esto me salgo de mi grupo pues de colegas que me van a decir. Pero claro, la vida te va a llevar hacia donde tienes que ir. Es decir, lo quieras o no, te va a llevar. Entonces te va a empujar de una forma u otra, más cómoda, menos cómoda. Pero hay un momento que dices, pero ¿yo quién soy? ¿Estoy bien? ¿Realmente estoy a gusto siendo esta croqueta? Sí. O quiero ser albóndiga, no sé, otra cosa, ¿no? quiero explorar, quiero brillar desde mi esencia y al final pues tiene que salir de la tangente y efectivamente luego es bonito. Es decir, luego te das cuenta que menos mal que has dejado de ser croqueta. Pero es que en realidad también cuando te das cuenta y empiezas a identificar quién eres, desde dónde vibras, desde cuando tu talento te está mostrando en realidad ese camino, ¿no? Y empiezas a comunicar desde ahí, que la comunicación yo siempre... En eso es mi bandera, ¿no? Es como la única forma que tenemos de cambiar el mundo es a través de la comunicación. Total. Si no nos comunicamos, si no decimos... Primero nos comunicamos nosotros, de eso también te voy a preguntar. Y luego cómo nos comunicamos con los demás. Si eso no deja huella, porque te estás poniendo máscaras que hace que no dejes huella en realidad de quién eres, ¿cómo luego pretendes que ocurran cambios? Claro, total. Es que efectivamente, muy interesante lo que has dicho, ¿no? La comunicación es como base y es uno de los pilares fundamentales del ser humano. Somos seres comunicativos y aprendemos a través de la comunicación. Entonces, ¿cómo me hablo yo? ¿Cómo me comunico conmigo mismo? Punto importante. Y luego, ¿cómo efectivamente puedo dejar esa huella de lo que sea, ¿no? De lo que puede ser simplemente que ofrezcas un espectáculo de humor, eso es comunicación, y estés generando una vibración maravillosa en la gente, o comunicando un hecho que has tenido en tu vida que ayude a gente que se siente identificada y le ayuda a dar pasos, ¿no? Que no daba hasta que no te ha escuchado. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, eso es muy bonito también, cuando ves que tu acompañamiento está ayudando a brillar a las personas. Total. Porque eso de que brilles tú o que brillen los demás y que su luz te haga brillar a ti, ¡wow! Sí. Cuánta diferencia hay, ¿no? Cuanto más haces brillar a los demás, más brillas tú. Literal. Lo que pasa que ahí está el ego de no, yo tengo que brillar mucho. Ya, pero ¿dónde está tu brillo? Eso es, no funciona. Eso es como tiene fecha de caducidad constantemente en ti, ¿no? Realmente cuando brilla el otro es cuando tú indirectamente te ves reflejado por el brillo del otro. Entonces es por eso, ¿no? Yo, de hecho, vamos, esto que estoy haciendo aquí ahora, para que veas la transformación a la que puede llegar un ser humano de cualquier... Por eso me gusta hacer lo que hago, ¿no? Es decir, yo ahora mismo te hubiese rechazado estar aquí por el miedo a estar expuesto. A ese nivel, ¿no? Es decir, pues ¿qué van a pensar de lo que diga y tal? Pero... Es que ese rechazo yo lo conozco mucho, ¿no? Porque ese miedo a exponerte, ese miedo a sentarte a una entrevista... lo vivo, mira, me río porque ya solo veo por ahí alguna persona que solo antes de grabar me estaban diciendo, a mí me encantaría estar ahí sentado, pero qué miedo, yo eso no puedo hacerlo. Yo he sido esa persona, ¿eh? Y tú lo has sido. Sí. Y mira dónde estás. Pero también gracias a conocerte, a tenerte... Porque en el momento que tú te hablas y te conoces, se quitan esas creencias. Total. Cambian las creencias, confías en ti, sabes lo que vienes a dar desde el corazón y eso, cuando tú hablas del corazón, antes lo decía también María Eugenia, ¿no? Realmente tú comunicas desde aquí
Y eso llega, y ya está, es que no tienes nada más que hacer, ¿no? Pero tienes que quitarte ese estigma, esa creencia de que, bueno, ¿qué van a pensar de mí? Y todo eso viene de la infancia y todo eso, pero se reprograma y cambia. Además, si indagamos un poquito más en el miedo, y en realidad el miedo lo que estás haciendo es ponerte en la situación de otros que en realidad ni te importan ni te afectan, porque es su vida. Total. ¿No? Y que piensen lo que quieran. El que quiera pensar mal de ti, que piense. Yo siempre en eso me encanta celebrar el primer hater de las personas. Sí. Y por eso me acuerdo también que por ahí tengo a Isabel Pérez Broncano, que hablábamos estuvo sentada en La Otra Mirada, en otro programa, que hacemos conversaciones como más íntimas. Ajá. Y no como, son conversaciones muy íntimas, ¿vale? Okay. Y claro, pues ahí en esas conversaciones a veces sacas lo que realmente tienes dentro. Claro, claro. Al estar grabado también te estás exponiendo y eso significa que vengan haters a decirte cosas que no les gusta, porque les has dicho determinadas cosas. ¿Qué ocurre? Que bienvenido el hater. Total. ¿Te apetece decir algo, Isabel? Espera, que tengo aquí a mi super azafata con el micro. Gracias, Carlota. Gracias, Carlota. Pues voy a dar un canto de esperanza diciendo que hace 40 años empecé a meditar y posteriormente, no tardando demasiado, empecé a hacer meditaciones activas con Osho y con los discípulos que empezaron a venir desde Pune a España. Y entonces sí que era estar en una secta. De hecho, yo aprendí en un sitio que era un pueblo que acababa en un acantilado la carretera y se acababa el mundo ahí. Y aquel pueblo hubo que marcharse de él porque era completamente una secta. Pero seguí formándome con aquella persona bastante tiempo y a día de hoy yo creo, esto es una creencia y una experiencia mía, que meditar en silencio, meditar parado, como somos occidentales, nos cuesta mucho más que a los orientales. Entonces, yo abogo mucho por meterle una pizca de movimiento, porque es como conectar con la esencia de los occidentales. Y me encantaría saber, al hilo de esto, ¿qué opina nuestro invitado de hoy? Ok. Gracias por tu pregunta. Gracias. Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, hay un documental muy interesante que habla de Osho en Netflix, que se llama Worldwide Country, lo recomiendo para que veáis efectivamente la película que se va a montar con esta figura. Pero tiene, bueno, la verdad que contenido, a pesar de todo ese tema, contenido muy interesante que ayuda a mucha gente, ¿no? Pero sí que es curioso. Y efectivamente, totalmente de acuerdo, en la parte más oriental hay esa cuna de pararse a meditar con uno mismo. Entonces, como aquí el fútbol, ¿no? Ayer le hablaba con Laura, que ha venido. El fútbol, ¿no? Aquí pues como que es algo que tú desde pequeño pues ya estás hablando y tal. Allí pues en muchas partes de la zona oriental del mundo pues es muy natural que se viva ese estar quieto, ¿no? La meditación en movimiento, por supuesto, es decir, yo creo que al final hay muchas herramientas, hay que coger la que a uno le vale. Entonces, si a ti te sirve más la meditación en movimiento, de hecho, volviendo a Joe Dispenza, él la utiliza mucho, la meditación caminando, por supuesto, de hecho, en la práctica de yoga, realmente los saludos al sol y este tipo de prácticas en movimiento también son una meditación. Sí. Las postraciones tibetanas, todo esto. O sea que si realmente a alguien le cuesta estar sentado, efectivamente es una buena idea de no dejes de meditar, utilizar movimientos y eso te ayuda. O sea que 100%. A mí soy el primero, que a mí me cuesta estar sentado. Yo soy así, ¿no? Me cuesta mucho estar simplemente sentado durante 20 minutos y yo muchas veces lo consigo, pero otros días lo que necesito es andar. Claro. Y para mí andar y escuchar, en ese caso, mis meditaciones, a mí me ayudan muchísimo. Claro. Porque es lo que realmente, es para en realidad lo que cree Respira Universo, lo cree para ayudarme a mí a tener esos 15 minutos, ¿no? Claro, un compromiso, ¿no? Claro. ¿Y tú ves que hay, a la hora de crear las meditaciones, habría mucha diferencia entre la que hacen
a la hora de creador de meditación, ¿vale? ¿La que harías para una persona que esté quieto o la que harías para una persona que esté andando? Sí hay diferencia, ¿no? Sí. Un poco. O sea, habría que darle un poquito de... como de enfoque. Sí que la pondríamos como adaptar un poco. Sí que sería mejor, en mi opinión, adaptarla un poco. Para que se entienda, ¿no? Porque no es lo mismo estar en quietud que en movimiento, aunque podría haber algún formato como que valga para las dos también. Sí. Podría ser. Depende también del objetivo que quieras. Si quieres una meditación guiada más de experimentar el presente, o quieres una meditación más de visualización o de reprogramación, ¿no? Más enfocada a la hipnosis, depende un poco del objetivo, pues igual lo modificas, ¿no? Depende, las dos respuestas podrían ser válidas. Sí, es que en realidad nunca hay una respuesta perfecta, ¿no? Claro. Todo es válido. Sí, depende un poco del objetivo, pero... Bueno, si tenéis alguna pregunta, sí, mira, sí. Espera el micro. No, porque tu voz luego no se escucha en el... tiene que ser con micro. Yo defiendo, entre comillas, la meditación activa. Sé que es como un inicio de un camino que te lleva la mayoría de las veces a hacer meditación pasiva. O sea, en general, la meditación activa no acaba en el movimiento loco, acaba en ir poco a poco, sí. Bueno, Ismael lo sabe de sobra. Por dejar ese mensaje, Ismael, también, a quien a lo mejor diga, bueno, pero bailo y ya está. No, bailo y ya está, con el objetivo, como él bien ha dicho, ¿no? De cómo dirigimos a llegar a ese om, a ese silencio. Gracias. Me ha encantado tu respuesta. Gracias. Sí, eso es, ¿no? Al final, a ver, la meditación busca un poco bajar la frecuencia del cerebro. Que si nos metemos un poco en ese jardín, ¿no? O sea, nosotros estamos vibrando cuando tenemos casi siempre esa ansiedad, ese sistema de supervivencia en el que vivimos, casi siempre digo porque desgraciadamente es lo que experimenta Occidente, casi siempre, ¿no? Ya bueno, casi todo el mundo. Sí. Entonces estamos en frecuencias beta altas y lo que buscamos con la meditación es bajar esa frecuencia cerebral para realmente no estar en el ruido y efectivamente hay que llegar a ese estado. Es más, también la ciencia, ¿no? Un poco ya habla sobre ello. Voy a ir me está todo el rato rondando una pregunta. Porque claro, estamos hablando de que con tantos años que llevas haciendo esto, también has visto que en el último año y medio, 2 años, 3 años, donde antes erais 4 haciendo meditaciones, ahora somos 500. Sí. ¿No? Es decir, hay una moda en realidad respecto a lo religioso, respecto a lo espiritual. Y claro, ante las modas... ocurren muchas cosas, ¿no? Ocurren personas que hacen las cosas simplemente porque es moda y de esa forma le va a dar visibilidad y dinero, y hay personas que hacen las cosas porque lo sienten y se unen a una moda porque en realidad también quizá esa moda lo que está haciendo es generar un nivel de vibración que hace muchas personas que despierte, y cuantas más personas despiertas, pues también más personas meditan o hacen meditaciones. Claro. ¿Dónde diferencias el que realmente está en la tendencia por lo que vibra al que está en la tendencia por lo que hace? Claro, qué buena. Este es un temazo. A ver, lo primero que yo lo puedo identificar a lo mejor, vale, por mi experiencia, por suerte, y he atravesado momentos de vulnerabilidad, y también he trabajado con gente que desgraciadamente, bueno, pues me he puesto a su servicio como alumno y no han sido éticamente correctos bajo mi punto de vista. Y sobre todo un poco, para mí seguir, si no tienes la capacidad de intuición, es seguir la línea de trabajo. ¿Quién es? Investiga. Yo investigo un poco, oye, esta persona me gusta lo que dice, y me pongo como un friki ahí a ver quién es. Me resuena lo que dice, viene de un lugar sensato, coherente, honesto, le sigo y le escucho. Si veo que realmente es un poco fake y se ayuda, por ejemplo, como es hoy en día, ¿no? Como tú decías, estos últimos años, ¿por qué? Por la inteligencia artificial, pues al final, ¿qué me está aportando esa persona? Y ya no solo a mí, si el tema es el daño que hace. Porque hay mucha gente, o sea, cuando nosotros escuchamos estos mensajes es porque necesitamos que alguien nos ayude, nos acompañe. Entonces, yo entiendo que la gente que escucha mis meditaciones, la gran parte de mi público es porque necesitan que yo les acompañe en un momento duro, difícil de su vida. No puedo dormir, puede ser simplemente insomnio, que tiene un trasfondo detrás, o puede ser que no les guste su momento actual de vida y necesitan, ¿no? O simplemente vivir una experiencia más espiritual. Sí. Pero claro, esas personas están en su distinta etapa vulnerables.
es importante que esas personas aprendan también a discernir qué es IA y qué es una persona que simplemente quiere dinero y le da igual lo que te pase, a una persona que intenta trabajar desde el corazón y desde la experiencia. Porque cuando tú estás en una frecuencia baja, otra vez volviendo a ese tema, del cerebro, es decir, cuando tú estás en frecuencia Z, tú ahí, lo que metas en tu cerebro va a ser lo que programes. Es decir, eso te va a hacer que tu vida se dirija en base a lo que tú estés metiendo ahí. Y es súper importante elegir quién te acompaña en la noche, en momentos de meditación. Y sobre todo, pues yo en mi caso, si no tienes capacidad intuitiva porque estés en un momento o inexperto o vulnerable, investiga. Date 5 minutos a ver quién es la persona. Yo sé que por un lado está la investigación, pero también abogo por la intuición. Sí, total. O sea, el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Y por eso a mí me cuesta mucho meditar, por ejemplo, con IA. Porque esa voz, a mí, lo siento, no me lleva a ningún lado. Me da información. Claro, te da información. Pero me da información y hay determinados canales de IA que lo puedes escuchar porque te dan una información y luego tú ya... Eso es. Con tu curiosidad la llevas hacia un lado o hacia otro, ¿no? Eso es. Pero a la hora de meditar, la IA, a mí personalmente es que no me llama. Y soy el primero que la utilizo, porque ya ves que genero la música con IA. Pero claro, es que quizá necesitas 80 veces editar una canción para llegar a lo que quieres vibrar con esa canción cantado con una IA. Claro, a ver, la IA ha llegado, está ya todo, estamos al ritmo de la IA, puedes subirte al carro o no, y eso es una elección que uno puede hacer. Yo también utilizo la IA para momentos específicos y herramientas específicas, pero claro, el automatizar todo un canal, por ejemplo, hablando de YouTube, con una inteligencia artificial, supone que ni siquiera, o sea, ya no es que hagas un guión con una IA, sino que la persona que está detrás no tiene ni idea. Es decir, que directamente es una granja, no digo todo el mundo, pero son granjas de canales muchas veces, de muchos sitios del mundo, que tienen un montón de canales y cogen nichos directamente porque están en auge, como es este. Entonces, una persona... es tendencia pura y dura. Es tendencia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que viene, imagínate, pues me lo invento, ha sido fontanero y ha sido el mejor fontanero del mundo, pero ha dicho, oye, pues me voy a meter un poquito al carro, que es totalmente lícito, a hacerme un canal de YouTube y a vivir mejor a raíz de los ingresos que me genera la plataforma, y me voy a meter en el nicho en este nicho concretamente. Esa persona que no ha hecho meditación ni siquiera la hace, y ni ha estudiado ni ha leído un libro, no está filtrando lo que le está dando la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, porque yo lo he visto, muchas veces te hace a lo mejor afirmaciones en negativa cuando el cerebro no la entiende, la negativa. Es decir, no estás metiendo la información que requiere el cerebro para que sea positivo luego el cambio. Entonces, esos filtros que no está haciendo la persona, te los estás llevando tú. Entonces, por eso, claro, experimenta con el cuerpo, cómo se comporta el cuerpo cuando está haciendo una meditación a lo mejor incoherente, por supuesto. Dale de comer a esa parte de ti y bueno, pues elige lo mejor para ti, ¿no? Date un tiempo para saber quién es la persona que está haciendo eso. Qué bueno, un aplauso. Pues la verdad que se nos está acabando el programa ya. Es una locura. ¿Alguna pregunta que se os esté quedando ahí en la mente, por si acaso? Porque con esto, si no, vamos a acabar. ¿El qué? ¿Que he oído algo por ahí? Ah, vale. Lo primero, gracias, Ismael, porque ha sido una verdadera conversación interesante. Estamos aquí todos súper pendientes, con la boca abierta, que eso es para lo que se ha creado Respira Universo también. Respira Universo, ya estamos casi es el penúltimo programa de esta primera temporada y se ha creado para eso, para vivir experiencias, para poder hablar con grandes profesionales respecto a temas como la meditación o para vivir esa experiencia como la que hemos vivido haciendo constelaciones, haciendo lo que vivimos, por ejemplo, también con Isabel, que me hizo una lectura del lenguaje oculto de los pies, breathwork, que también haces breathwork tú también, así que mira, hubiese sido bonito haberlo hecho contigo o quizá para una segunda temporada. Total. Qué bueno es poder vivir esas experiencias y poderlas tener grabadas, ¿no? Totalmente. Para poderlas llevar al mundo. Quitamos esos mitos que tan necesarios son para llegar. Pues me gusta acabar siempre con una canción. Y no sé qué sentís vosotros y vosotras, pero yo siento que tu canción, sin duda,
es nacer del todo. Es la canción con la que me gustaría acabar este penúltimo programa de la primera temporada, por todo lo que dice esta canción, ¿no? Que al final no somos nada y somos todo, porque todos somos uno, y cuando nos conectamos con meditaciones como las tuyas, pues nos conectamos a esa supraconciencia, ¿no? Nos conectamos a ese lugar en el que, como nos decía también María Eugenia antes, estamos todos y sabemos dónde estamos. Muy Así bueno, que, muy bueno. Eli, si te parece, nos vamos a ir con esa canción. Y de nuevo, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Fui sombra en tu umbral, polvo en el sal. Nadie me nombró, nadie me vio pasar. Con manos de sal quise tocar y el mundo me dijo: aprende a soltar. Pero late en mí un hilo de mar. Si caigo en tu voz me vuelvo a encontrar, y en el borde del dolor empiezo a arder. Lo que fui en la nada me enseña a nacer. Soy nada y soy todo. Soy chispa en el polvo. Soy nada y soy todo. Tu nombre en mi fondo. Soy nada, soy todo. Soy nada, soy todo. Y cuando me rompo más cerca estoy yo de ser una gota en el gran temblor. Traigo cicatrices de un viejo ayer, pero cada herida me volvió a querer. Tengo en la garganta un rayo de fe. Si tiemblo en la noche me alzo otra vez. Tu luz me atraviesa, me deja cantar. No vine a ser nadie, vine a despertar. Y si el cielo cae, me quedo en pie, porque en cada caída me encuentro de nuevo a mí. Lo que parece final me abre la piel. Soy parte del fuego, soy parte del. Soy nada y soy todo. Soy chispa en el polvo. Soy nada y soy todo. Tu nombre en mi fondo. Soy nada, soy todo. Soy nada, soy todo. Y cuando me rompo más cerca estoy yo de ser una gota en el gran temblor. Si me llaman vacío les contesto luz. Si me dejan sin nombre me nombro en tu cruz. Porque en cada silencio hay un mar por venir. Yo era un punto perdido.